parte fundamental, yo estuve leyendo varios estudios donde dicen que debería de estar presente la enfermera cuando se dan estas malas noticias. Sin embargo, en la cultura y el médico es el que siempre da una mala decisión, una mala noticia, sea porque pasó a paliativos o sea porque no sabemos qué va a pasar, como en el área en que tú te desarrollas, ¿no? Pero, ¿cuál es la intervención de enfermería que debemos hacer a la hora de que nosotros recibimos a ese paciente o ese familiar que acaba de recibir esas malas noticias? Mira, tenemos la gran oportunidad nosotros como enfermeras, ¿sí? Visualizar esa parte del paciente, ¿no? Ver sus emociones, cómo llegan, la familia, cómo se comporta, ¿sí? Con el mismo paciente, con nosotros mismas, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo podemos intervenir con ellos? ¿Cómo podemos? Es escuchándolo, una comunicación asertiva con ellos. Acercarnos a ellos, preguntarles cuáles son sus dudas, qué es lo que los hace, no sé, sentir mal o que no entienden esa parte. Entonces es importante poder identificar esas emociones del paciente para poderlas nosotros trabajar. Nosotros tenemos esa gran oportunidad porque trabajamos con el paciente directamente, ¿no? Acabas de decir ahorita, el que da la noticia es el médico la da, pero ¿por qué no acompañar al médico? ¿Por qué? Es interesante esta parte porque nosotros conocemos al paciente, el médico no. El médico conoce el diagnóstico, da el tratamiento y se aparta un poquito de él, ¿no? En la cuestión de la convivencia, vaya. Y nosotros no, nosotros estamos trabajando con él a diario trabajamos con el paciente y nosotros parece que no, pero investigamos, ¿no? Y tienes papá, tienes mamá, todo eso vamos indagando nosotros, que es una historia clínica, ¿no? Lo hacemos también en cualquier intervención, en cualquier diagnóstico, pero eso nos ayuda a nosotros a fortalecer esa parte y apoyar al familiar, ¿verdad? Y al mismo médico hasta para dar la noticia, porque a veces no hayan qué le digo y cómo le digo y viene solo y qué hago. Y entonces ahí apoyamos nosotros al médico. Pues sí nos ha tocado, ¿no? Estar a un lado de él y doctor, ¿y qué le va a decir? Y es por aquí, y ese es el familiar, y es el esposo, y esas cuestiones ayudamos nosotros. Entonces es una parte que nosotros podemos hacer como personal de salud, acompañarlo. Si nosotros no podemos por alguna causa, pues buscar la ayuda, ¿no? Ya sea trabajo social, ya sea el departamento de tanatología, si lo hubiera, el trabajo de psicología, también si lo tenemos a la mano, ¿por qué no? Apoyarnos de ellos. Pero enfermería es el que trata directamente al paciente, el que trabaja directamente con el paciente, el que está con el paciente y el que conoce al paciente. Algo bien importante, Luz, de lo que dices es, por ejemplo, cuando a veces van a recibir la información un adulto mayor y hay que pedirle que alguien más que le hable. Para eso sí es cierto que nos apoyamos mucho en trabajo social porque es la persona indicada para nosotros. De hecho, tenemos a veces trabajadores sociales muy buenos que ellos ya dan preparan a las personas para recibir esa noticia, porque a veces se buscaron durante varias horas los familiares y no aparecieron hasta que llegan y pues obviamente de hecho ya se hicieron todos los movimientos que se tenían que hacer en el área de trabajo y para que puedan darle la noticia, o sea, y a veces tú escuchas, muchos ya están preparados para eso, pero muchos no aceptan. O sea, yo creo que es difícil cuando no aceptan cómo decirles las noticias. Le estás diciendo lo que ha pasado, porque ya pasó, pero no aceptan, o sea, y se escucha a veces, pues, las reacciones de todos los familiares y siento que ahí como que tuvieron que tener también una preparación, como tú dices, nos falta un área cuando hacen la preparación, creo que es tanatología, para que vayan aceptando que la persona ya se va y sobre todo también la parte económica. Creo yo que cuántos pacientes no fallecen y no hay un servicio funerario contratado. Y aparte del dolor, aparte de ir a buscar todo eso, creo que es algo muy, muy difícil. Yo creo en eso para la persona. Es que la parte que nosotros nos vemos es la cuestión familiar, ¿no? No sabemos cómo están viviendo ese momento, su historia de vida tiene mucho que ver, ¿no? Por parte de la familia. Y el no aceptar, es difícil aceptar, no hay un tiempo en que yo voy a aceptar, no lo sabemos mientras no haya un trabajo tanatológico, un trabajo psicológico. Entonces,
Si no acepta, si nosotros vemos que el familiar no lo acepta, en ese momento, darles el tiempo. Hay un tiempo, no sabemos cuál, pero tiene que tener un tiempo donde él vaya asimilando y vaya desmenuzando ese hilo para poder, vaya, ¿cómo se podría decir? Vaya asimilando ese proceso poco a poco, es gradual, no podemos decir, inclusive pues, hay duelos patológicos, duran más de un año, ya se convierte en un duelo patológico, eso es lo que nosotros podemos evitar como profesionales de la salud, sí, orientar a la familia